mí es un honor tenerlo a Marco Sales Sanz. Marco es una de las jóvenes actualidades de la oculoplástica española. Para que tengan idea, él está el jefe del Hospital Universitario Ramón y Cajal, que es centro de derivación de toda España de patología orbitaria. Entonces, está haciendo una experiencia tremenda en este tema. Tiene muchísimas cirugías, es un cirujano súper prolijo. He visto sus videos, sus casos, sus presentaciones. Por suerte habla en castellano porque habla a 2000 por hora. Así que agárrense fuerte esta mañana porque viene con vértigo. Adelante, Marco. Muchas gracias, Martín. Es que es un honor la invitación, y siempre que hablo con Martín me lo dice, y mira que lo intento esforzarme en hablar despacio, y me gustaría tener ese ritmo tan encantador que tiene Martín, pero tengo que practicarlo un poco más. Bien, voy a presentar un caso. Me dijo Martín de presentar un caso, y yo creo que este es un caso que es bastante docente. No es especialmente complicado, pero sí plantea un poco la forma de pensar que debemos llevar ante las masas orbitarias. Esta es una mujer de 34 años que simplemente acude por oscurecimientos transitorios de visión, y a la exploración del ojo izquierdo, y podríamos observar un leve exoftalmos o una leve alteración de la posición del globo. Se pide una prueba de imagen, y aquí viene la primera pregunta. ¿Qué prueba de imagen pediríamos? En general, yo creo que aquí lo que quiero plantear es que ante toda sospecha de patología orbitaria, salvo que queramos estudiar específicamente por algo en concreto el ápex o una enfermedad desmielinizante, lo primero que tenemos que pedir, es un TAC. A esta paciente le hacemos un TAC, una tomografía computerizada, y vemos una masa redondeada, superinterna, con calcificaciones, y que aumenta con el contraste. Creo que ante esto es una masa, es sintomática porque produce oscurecimientos transitorios. Todos tenemos más o menos claro que haríamos una indicación quirúrgica, pero la pregunta de intentar discutir un poco más es, ¿iríamos directamente a la cirugía o pediríamos una resonancia magnética? Aquí lo que yo he visto es que mucha gente, y sobre todo los cirujanos, los más cirujanos y menos médicos, tendemos a meternos en cirugía directamente porque el razonamiento es, bueno, ¿qué más me da si voy a quitar la masa igualmente? ¿Qué más me da tener una resonancia? Y es un razonamiento que es cierto, es práctico, es más barato, pero lo que quiero plantear aquí es que la resonancia y el TAC no son excluyentes. Esto muchas veces es como a quién prefieres, si a mamá o papá. Realmente nos dan informaciones complementarias, y muchas veces tener ambas nos va a dar más información acerca de la naturaleza que sospechemos de esa lesión. Nos va a permitir afinar el diagnóstico diferencial. En este caso vemos que sigue siendo una masa redondeada, no tiene características completamente favorables a una malformación venosa, pero vemos que aumenta con el contraste, esos puntos negros corresponden a las calcificaciones. No está claro, el diagnóstico de sospecha sigue siendo una malformación venosa, aunque no lo tenemos todo claro. Y aquí plantearíamos, y quizá una de las cosas más útiles que nos permite hacer la resonancia, es establecer curvas de contraste. Las curvas de contraste no es solo ver cómo ha aumentado la lesión en el tiempo, o al final cuánto ha aumentado con el contraste, sino de qué forma lo hace, si lo hace de forma progresiva o no, ya que en función de la curva que haga, igual que se han descrito en parótida, en órbita puede darnos información hacia benignidad o malignidad más fácilmente. Por lo tanto, nos encontramos con una imagen bien delimitada, redondeada, ovoidea, con calcificaciones en el TAC, y que aumenta con el contraste con la resonancia magnética. La pregunta aquí es, ¿qué diagnóstico de sospecha tendríamos y qué abordaje utilizaríamos? El diagnóstico de sospecha sigue siendo en gran medida una malformación venosa, aunque no corresponde completamente el aumento con el contraste con ella, pero realmente ante las calcificaciones en esa zona, aunque luego plantearemos, una vez tengamos el diagnóstico retrospectivo, que siempre nos debemos plantear las alternativas,
el primer diagnóstico sigue siendo fundamentalmente malformación venosa, cavernosa. Entonces, ¿qué abordaje utilizaríamos? Pues este abordaje habría dos posibilidades. El abordaje por surco superior medial, entrando entre recto medial, recto superior y oblicuo, y aponeurosis del elevador y acceder a quitar la lesión, pero también como alternativa presento que podemos hacer un abordaje perilímbico en el que hacemos una incisión perilímbica superonasal y desde ahí entramos directamente al espacio intracónico. Sacamos una masa, vemos que la masa no tiene nada que ver con un angioma cavernoso y en la anatomía patológica nos dan de diagnóstico un condrosarcoma mesenquimal. Esto nos hace plantearnos, en primer lugar, que siempre que uno estudia los condrosarcomas en la órbita, se dice que una calcificación superomedial siempre hay que descartar condrosarcomas. Los condrosarcomas ocurren fundamentalmente superomediales porque suelen derivar de células que van a la tróclea y es el sitio donde podemos en la órbita encontrar diferenciación cartilaginosa. Y por lo tanto es la localización más frecuente superomedial de los condrosarcomas en la órbita y además el presentar calcificaciones nos lo tiene que hacer sospechar. Aún así es una patología muy muy rara porque yo he operado condrosarcomas mesenquimales 2 en toda mi vida. Es significativo porque son dos, pero siendo centro de referencia en España tampoco es muy abundante. ¿Vale? Por lo tanto, debemos tenerlo en cuenta cuando planteemos el diagnóstico diferencial, pero es difícil plantearlo como primera opción. Ante un diagnóstico de sarcoma en la órbita, haciendo una cirugía resectiva sin márgenes limpios, ¿planteamos algún tratamiento adicional? Pues el tratamiento adicional de los sarcomas, salvo que sean liposarcomas con grado bajo G1 o similares, es conseguir cirugía resectiva con márgenes limpios. Y la única forma de conseguir márgenes limpios en la órbita es la exenteración. A esta paciente le planteamos la exenteración y la paciente dijo que ella no se exenteraba. Por lo tanto, hay que plantearse... Marco, ¿qué edad tenía la 34, paciente? 34. Sí. Y visión, fenómeno. Unidad. Sí. Unidad. Creo que es comprensible el no exenterarse, pero también es cierto que estás en una patología maligna, que eso no hay que olvidarlo, ¿no? Sí, es cierto que la conducta de los sarcomas es la exenteración, pero nosotros tenemos un caso parecido de un paciente que se negó y que anduvo bien. Sí. Claro, entonces yo solamente aceptaría el seguimiento de forma activa o lo plantearía yo si fuese, por ejemplo, un liposarcoma G1, que en eso sí que muchas veces no recidivan tras la enucleación. Pero aparte, como se ha visto en la cirugía, no fue una enucleación súper limpia porque no tenía un plano súper definido. A esta paciente la vieron en otro centro, ya no quiso seguirse con nosotros porque le habíamos ofrecido la exenteración. Le plantearon quimioterapia y estuvo libre de enfermedad durante 2 años, que vuelve a acudir con esta lesión en la órbita en el mismo sitio. Aquí la historia es graciosa. En principio, una de las utilidades de la resonancia magnética previa y las curvas de contraste es que las curvas son muy útiles para control de recidivas. Si a esta lesión le hacemos la curva de contraste y vemos que es igual que la previa, en ese caso podemos sospechar mucho más fuertemente que es una recidiva y no fibrosis o alguna cosa. A esta paciente, ante esta lesión en el mismo sitio y con las mismas características en la resonancia, se le plantea la exenteración y me dice la paciente, pero Marco, ¿estás seguro que es una recidiva? Y digo, bueno, pues al 100% en medicina nunca. Y dice, ¿y me vas a exenterar sin estar seguro? Total, que me hizo hacerle una nueva biopsia de la lesión para confirmar que era maligna. Hablo con el patólogo y con ella y le digo, vale, yo te hago la biopsia, pero si intraoperatoriamente sale que es maligno y que es un condrosarcoma, te exentero directamente. Me dice, vale. Se la aviso al patólogo, se la mando al patólogo y el patólogo intraoperatoriamente me dice, con la intraoperatoria solo te puedo decir que es maligno y hay diferenciación de cartílago, pero no puedo afirmarte que es un condrosarcoma. Total, que tuve que esperar, se cerró y en la definitiva ya me salió que era una recidiva del condrosarcoma y la paciente acepta exenterarse. Aquí a la pregunta es, ¿plantearíais alguna peculiaridad en la técnica de exenteración? Pues bien, aquí lo que hay que fijarse es que la lesión... Sí, quería, Ceci Martín, ¿queréis decir algo? No. Ah, eso. No, aquí preservar los párpados, supongo. Pero, sí, tal cual. pero no más que exacto. eso.
Exacto. No solo los párpados, sino que encima estamos retrovulvar. Aquí el detalle es que podemos intentar conservar la conjuntiva además de los párpados, ¿vale? O sea, me imagino que es a lo que te referías, ¿no, Martín? Conservar párpados y conjuntiva. El hecho de conservar la conjuntiva es lo que nos puede permitir mantener una cavidad. Entonces, lo que hacemos es una disección, hacemos una peritomía 360 grados con cantotomía e incisión de la conjuntiva, levantamos la conjuntiva como si fuese un libro, unas alas de mariposa, y una vez llegado a fornix, hacemos una disección en un plano virtual hasta reborde orbitario, exenteramos subperiósticamente el resto de la órbita y reconstruimos el defecto con un colgajo de músculo temporal. Sobre el músculo temporal cosemos la conjuntiva, esto lo describieron Rudman y Casey poniendo además un injerto dermograso que aquí no pusimos, y colocamos un conformador y cerramos la cantotomía. Y para tratar el defecto de la fosa temporal lo que le coloco es un cranioplast, que es polimetilmetacrilato. Y vemos que este es el resultado de la paciente después de la exenteración, pudiendo llevar una prótesis, tiene un poquito de tosis, tiene un poquito de hundimiento. Y simplemente decir que en el seguimiento vemos ahí como en la resonancia magnética se ve completamente la órbita metida con rellena de músculo. Hay que decir que esto lo publicó el grupo de Vita Ismaeli, que realmente las recidivas, porque hay gente que es contraria a reconstruir las exenteraciones para detectar recidivas en el ápex, ¿no? O en los márgenes. Realmente está publicado, y esto se sabe con todos los tumores de cabeza y cuello, que el reconstruir facilita la recuperación primaria y hacen una recuperación más rápida, y que las recidivas se detectan generalmente en la resonancia magnética en los bordes del colgajo, sea libre o sea local, y suele aparecer siempre en los márgenes, no en profundidad. E igualmente necesitaría siempre una resonancia para detectar recidivas en el ápex posterior. A esta paciente le hice después lipofilling orbitario y periocular para tratar el volumen y hundimientos, y no le llegamos a hacer en ningún momento suspensión al frontal porque daría un poco más aspecto de prótesis, yo creo. Y este es el seguimiento 11 años después de la paciente, sigue viva, bueno, pues se ve que es una prótesis, pero bueno, mantiene su cavidad, y yo creo que la mejoría cosmética respecto a una exenteración convencional es buena. Y por lo tanto, y ahora discutimos de esto lo que queráis, ¿qué enseñanzas aporta este caso? Primero, que las supuestas lesiones benignas redondeadas en la órbita pueden ser malignos, que tenemos que plantearlo siempre en nuestra posibilidad diagnóstica, que la exenteración es todavía el tratamiento de elección en algunas malignidades orbitarias, sobre todo los sarcomas, y que hacer una exenteración con conservación de conjuntiva nos puede permitir llevar una prótesis y que mejore mucho el resultado cosmético final del paciente. Y eso sería todo. Excelente. Excelente. Un lindo Marco, caso. con respecto a la indicación, vamos a ir unos cuantos puntos que trajiste a la discusión. El primero es la elección de primer estudio diagnóstico por imagen. Sí. Es interesante porque sí, nosotros también en general como regla decimos, bueno, primero una tomografía porque es barata, etcétera, pero también hay que acordarse que la tomografía tiene una cierta cantidad de radiación, un poco más de lo que todo el mundo cree, o sea que tampoco es para estar pidiendo tomografías todo el tiempo, pero una tomografía sí suele ser más barata, suele ser digamos, más disponible, pero hay muchos centros donde piden resonancias directamente. ¿Qué te parece? ¿A vos te gustaría ver directo una resonancia o siempre te gusta la tomografía antes? No, yo creo que el TAC me gusta, y de hecho, y también quiero saber tu opinión, a mí el TAC, yo cuando voy a operar al paciente, si tengo las dos cosas, miro el TAC. Porque creo que la delimitación espacial, bueno, se está publicado que la delimitación espacial es mejor. Es decir, tú te sitúas mejor con las diferencias entre los tejidos. Mientras que para saber bien la resonancia, ver dónde llegan los límites y la relación con otras estructuras, se ve un poquito peor. Entonces, para ver dónde está la relación del tumor con los músculos, con el hueso, con todo, para la planificación quirúrgica me gusta más el TAC. Y creo que al final la resonancia, a mí, yo la veo menos, entre comillas, pero el radiólogo me da más información con ella. Entonces, yo suelo pedir primero el TAC. Es cierto que la radiación está ahí. Donde me plantearía a lo mejor pedir resonancias de forma primaria es si realmente creo que no va a tener nada y tiene facilidad y dinero de pagarla, y no siendo público.
Claro. que es dinero de todos, pues a lo mejor le pediría una resonancia, o en niños, lógicamente, por no radiar ahí el cristalino. Sí, sí, perfecto. Y con respecto, volví a poner la primera imagen de la paciente. Yo creo que nunca vi un hemangioma cavernoso con semejante calcificación, o sea que ya al Sí, principio sabíamos que siendo un caso de Ateneo no iba a ser eso. sí, Pero bueno, otra de las cosas buenas de la tomografía es ver estas calcificaciones que en malformaciones venosas orbitarias es muy típica. Mi diagnóstico también era una varice orbitaria, alguna malformación sí. de ese tipo, pero era raro que estuviera, creo que hay otro corte más, era raro la indentación, acá, ahí Ahí, se ve Sí, bastante bien, en la superior entonces izquierda, el la globo. izquierda, la indentación, indentación de cómo globo. Sí, abolla. sí, Claro, aquí. uno de los signos que a mí me gusta ver es cuando veo que se pierde la redondez del globo ocular. O sea, Sí, para mí es algo maligno, como es un signo que no me gusta nada o algo que no me va a gustar tanto versus una masa que no abolle tanto. sí. ¿Alguna vez miraste eso o no tanto? Sí, vamos a ver. Yo estoy de acuerdo, pero es cierto que alguna vez, sobre todo, pero son masas, o sea, yo creo que lo que te está refiriendo, que a mí estoy totalmente de acuerdo, es que es una masa pequeña para intentar tanto. Porque sí es cierto que los cavernomas grandes te pueden intentar, te pueden producir pliegues coroideos y eso, pero sí es cierto que generalmente tiene que ser una masa bastante más grande. Y en lesiones pequeñas que intentan de esta forma suelen ser, yo creo, más duros que los cavernosos normales, y por lo tanto estoy de acuerdo que es un signo de alerta, ¿no? Del semáforo que se enciende. Bien. Y el abordaje que hiciste fue por una incisión. ¿Por qué te gustó el abordaje perilimbar para la primera extirpación? Pues pregunta buenísima. Yo creo que si lo hiciese ahora le haría por surco, pero lo hice, bueno, tiene muchos años, ¿no? Tiene un seguimiento de 11 años, Sí, y sí, es sí, una sí. época en la que estaba probando todos los abordajes perilímbicos, y para los tumores intracónicos lo usaba siempre, en los 4 cuadrantes. Y la vez que me iba bien, sí creo que no te podría dar ahora que tenga más ventajas que un abordaje en surco, que probablemente fuese más directo. Pero bueno, el motivo era ese, que lo estaba probando en los 4 cuadrantes y bueno, y se puede hacer sin problema. Pero probablemente si me llegase hoy, lo haría por surco. Y te hago una pregunta, ¿ese abordaje perilímbico te complicó en algo la exenteración después o no se pudo hacer No, perfecto sin no, se ningún pudo hacer. La entregamiento duda ni es que nada? tuvieses que quitar el trayecto fistuloso del abordaje inicial, que en cuyo caso tenía que haberle exenterado del todo. Que eso Con es una de conjuntiva y las todo. críticas, exacto, que sí se podía tener. Pero dado que no, o sea, el planteamiento que hice es, si me recidiva en el trayecto fistuloso, le exentero después del todo y ya está. Ya. Bien. Y después de la Pero estoy de acuerdo, exenteración, yo hubiese no elegido escuché para... si se le hizo Sí. algo más a la cavidad o no. ¿Se le ¿Cuándo? hizo algún tratamiento adicional de rayos o algo o no? No, 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 no. Fue inicialmente se le dio quimio y después se hizo exenteración, pero no se le dio radio. El problema de esta técnica, que la usan en algunos casos, me acuerdo un carcinoma anexial microquístico que tuvimos, que eso requiere una radioterapia súper grande, se comió completamente el temporal que pusimos y la cavidad. Entonces, si la radioterapia que tienes que dar Ah, después es muy fuerte, puede sí, comerse la cavidad igualmente. claro. Bien, Pese al colgajo del temporal. muy bien. Y la alternativa, Ah, en algún otro caso que hicimos, fue hacer una exenteración, y en vez de hacer un temporal, hemos hecho un DIEP y una LT, que son colgajos microvascularizados. El DIEP, ahí la grasa aguantó fenomenal, no se atrofió nada, y ahora lo que pasa es que se ha tenido alguna recidiva después, era un liposarcoma que era un G1, pero ha recidivado, y ahora le van a dar radio fuerte, entonces ya os contaré si contrae igualmente cavidad o no. Excelente. Yo hago una pregunta bueno, desde el otro lado, alejado de ustedes. Cuando un paciente yo le detecto una masa orbitaria, ¿tengo que pedirle un screening? ¿Tengo que buscar alguna otra cosa o ya con las características ustedes se dan cuenta que no? ¿Cómo procedo No, como oftalmólogo general? yo como oftalmólogo general, ante una masa orbitaria, lo que haría sería mandarlo para, o sea, si está sintomático y tiene una alta sospecha de angioma cavernoso, lo observaría, ¿vale? Pero que ahí yo sí creo que lo evalúe un orbitólogo mejor. Pero si el radiólogo tiene claro que es una sospecha de angioma cavernoso
y está asintomático, observarlo porque la cirugía lo que puede hacer es más daño que otra cosa. Si está sintomático o ha cambiado o ha crecido o ha hecho algún problema, en ese caso, como realmente utilizamos el concepto tumor en el concepto galénico de masa, yo no me plantearía nada hasta que no tengamos una muestra anatomopatológica de lo que es. Gracias. Y como complemento de eso, si la masa es de diagnóstico, de acceso más o menos fácil, entre comillas, o sea que creemos que vamos a poder entrar y salir, sacarla o biopsiarla sin mayor problema, vamos directo a eso. Ahora, la única razón en la que yo haría un estudio un poquito de otras cosas es si esta masa estuviera totalmente en el vértice, en un lugar incomodísimo para llegar, y pienso que es maligna, por ahí, no sé, ahí vería si hay algún otro lugar donde se pueda tomar una muestra con menos costo para el paciente. Sí, eso es buen punto. Si tienes un alto riesgo quirúrgico, pues puedes buscar por si acaso y sospechas maligno, sospechar o buscar otro primario por si acaso, o el sitio del primario por si acaso una meta. Sí, a eso apuntaba la pregunta. Sí, teníamos Marco, que descartar. Marco, prende tu cámara si te conocen acá antes que voy. vayas a... No, pero es porque está compartiendo la imagen. Es porque está compartiendo la pantalla y por eso no se le ve. Ahí está igual. Aquí, ahí apareció. ¿Qué hora es allá en Madrid? No me sale. La 1:10. Está bien. Por eso acá tenemos todos caras de chinos que recién levantados hace un rato y... Sí. Bueno, acaban de ser las 8, claro. La vi a Cande por ahí, no sé si Cande tiene alguna pregunta sobre el caso o algo para comentar. Interesantísimo el caso. Hola Marcos, hola a todos, buen día. Interesantísimo el caso. Hola. Y el aborto. Muchas gracias. Perilimbar. Bueno, entonces pasamos al siguiente caso y lo relevamos acá a nuestro amigo. Gracias, Marco, por muchas gracias. De cirugía. Gracias, Marco, un placer. Tu caso. Gracias. Maestro. Hasta luego, gracias. Seguimos con Andy. Bien. Bueno, buen día a todos. ¿Cómo va? Está barbudo, Andrés. Está barbudo, Andrés. Está ahí con Marco, así que está transmitiendo desde Madrid también. Tenemos la invasión hacia España. Acá estamos invadiendo, pero la verdad que nos están tratando espectacular. Espectacular. Bueno, buenos días a todos. Sé que es un horario y un clima difícil por allá, ¿no? Acá todo lo contrario. Pero bueno, le quería traer este caso para que traiga un par de puntos muy buenos para discutir. Sobre todo, qué me pasó a mí personalmente con este caso fue justo el que me haya tocado seguirla muy de cerca. Estaba justo la transición entre hospital y consultores, entonces como que, bueno, me tocó llevarla muy cerca y muchas cosas me fueron pasando como en mi fin de residencia con este caso. A modo de presentación, nada más esta diapositiva. Se trata de una mujer de 45 años, sin antecedentes de importancia, ni familiares, ni personales, ni ningún tipo de patología, cuyo motivo de consulta era un edema palpebral inferior derecho, posterior a trauma con una varilla de difusor de ambiente. Así, tan raro como lo ven, puse el dibujo por las dudas, por si alguien no entendía bien qué era esto. Pero bueno, voy a minimizar esto así. Perfecto. Con edema palpebral porque su hijo había estado jugando con el difusor y sin querer, aparentemente le pega en el ojo y empieza con el edema palpebral inferior. A nuestra consulta llega con estas características, en las cuales a nivel de la agudeza visual en el examen oftalmológico, su agudeza visual estaba conservada, no tenía ningún tipo de corrección ni nada, sino que su agudeza visual mejor corregida era 10 décimas. Al examen neurooftalmológico, también normal, lo que podemos igual observar es que a nivel del Hirschberg tenemos un hiperglobo a nivel del ojo derecho y refería cierta diplopía en la posición primaria de la mirada y obviamente también en la supraducción algo de diplopía que también se podía digamos, poner en evidencia con el test de vidrio rojo. El resto del examen oftalmológico... Andy, ¿puedo agregar unos datos? En la varilla del difusor, ese palito que se pone en los envases de esencias, la señora tenía un bebito de 1 año, 2 años, una cosa así, que estaba en el baño con ese palito y se lo clavó en la carúncula y me mostró una foto de la herida ahí, en zona conjuntival caruncular con ese palito. Eso es súper importante por todos los líos que eso generó en el caso. Porque el cuento era hiper detallado
y tenía una foto de una lastimadura conjuntival con el palito de la esencia. Sigamos. Y son de madera, ¿verdad? Son de madera, exacto, sí. Palitos de madera. Exactamente. Entonces, en este contexto, nosotros recibimos con este cuadro, con la hipertropia del ojo derecho, y al examen externo, además de obviamente objetivar el edema palpebral inferior derecho, no sé por qué no puedo poner el cursor, una induración más bien duroelástica en dicho sector. También adjuntaba unas tomografías, que lo que podemos ver en las tomografías de órbita a nivel coronal, básicamente una lesión en órbita derecha, yo quiero ver acá, una lesión a nivel de órbita derecha que comprometía sobre todo pared medial y piso, ¿sí? Que realzaba postcontraste, que generaba también el hiperglobo, pero lo que para mí me resulta más fácil de esta imagen es que a nivel del corte axial vemos la lesión que más bien es extraconal, súper importante, y lo que decía Martín hace un rato en la clase anterior, que no deforma el globo ocular. Entonces, hasta ahí, con todas estas características, me parecía importante hacer... Pregunta, yo tengo una pregunta. ¿Esa tomografía se hizo en el día que se golpeó? Esta no, por eso es la diapositiva que sigue. Dame un segundito y te lo muestro. Por eso quería hacer este cuadro como antecedente de enfermedad actual. No es importante aprenderse todo, o sea, y prestar atención a todo lo que dice, sino a modo de resumen cómo fue pasando esto hasta que nos llega a nosotros. Ella se golpea el día 11 de agosto, ¿sí? Esto fue con el trauma, con el palo. A partir de ahí, desde ahí hasta el 7 del 9, que fue nuestra consulta, fue pasando por un montón de profesionales, guardias y médicos, sobre todo con un médico infectólogo que la fue llevando con el correr del tiempo, pero lo que quería marcar era la importancia de cómo siempre se interpretó este cuadro como un edema, una infección, y se la fue tratando tanto con antibióticos y corticoides tópicos. Respondía a las tetraciclinas, ¿no? ¿Qué le habían dado? Ahí ahora a la clindamicina. Perdón. Ahí sí, no pasa nada. La clindamicina. Entonces, tenía respuesta. Fue interpretándose de esa manera, y a medida que fue empeorando se define hacer esta tomografía, que es antes de que nosotros la vemos, y nos cae directamente a la consulta con esta tomografía, ¿no? Pero es decir, se interpreta como un cuadro infeccioso, como una celulitis, antibióticos tópicos, corticoides tópicos, intramuscular, se cambia el esquema antibiótico y comienza con clindamicina, que ahora lo vamos a charlar, e incluso por un episodio también un poco de ella, de que se sentía no contenida, termina en una internación y su infectólogo de cabecera decide pasarle antibióticos endovenosos. Después, a partir de acá, ¿qué conducta harían sabiendo que tenemos este caso, digamos, con todo esto que le vengo comentando? Pero Andy, perdón que yo no me dedico a órbita, pero viendo la tomografía que tiene infiltrada bastante la órbita, si fue una infección no debería tener la cara mucho más edematizada, la piel roja, como más sintomática. La tomografía es previa al día que nos llegue a nosotros, ¿sí? La tomografía es previa. El punto de Pato es bueno. Si tuviera tan mal la tomografía, tendría que tener más signos de flebosis externos. ¿Se quejaba de dolor? No, tenía un dolor solamente muy leve y algunos escasos cuadros subfebriles, registros subfebriles que lo había notado ella, pero no eran nadie. Un comentario. En el año 86-87 me tocó un caso clínicamente idéntico a este, pero en un niño. Nadie sabía qué es lo que había pasado y el chico tenía una inflamación más o menos como esta, le impedía a veces un poquitito la motilidad, no existía la resonancia, así que no teníamos resonancia, la tomografía no mostraba nada especial, le hicimos ecografía, por eso lo vi yo, que tampoco podíamos definir mucho, pero se veía algo ahí. Terminó con una cirugía exploratoria y tenía un pedazo de lápiz metido adentro de la órbita. Así que si yo tuviera que apostar, diría que hay un pedazo de madera con una inflamación local, una infección local. Bueno, eso es exactamente hacia donde yo entré como un caballo sobre este caso, porque encima de esos palitos están embebidos en aceite, porque es aceite mineral lo que tienen ahí para alargar la esencia. Entonces, yo había visto esa herida, la verdad vi el palito, los palitos se clavan mucho más adentro de lo que parece la lastimadura, dejó aceite mineral, el cuerpo genera una reacción granulomatosa, se mejora con los corticoides, empeora. Bueno, yo dije, infección con o está el palito o hay una infección por culpa del palito de cajón. Ese fue el mismo diagnóstico que Arturo, no el de Pato. Entonces, acá, ¿qué haríamos? ¿Alguna idea así rápido sobre hasta acá a qué procederían después de esto? Una reso nos suma. La cirugía exploratoria. Bueno, exactamente. Se opta por hacer una resonancia que está perfecto, porque una resonancia
es un estudio que sí podría ver un resto de palito. O sea, si el palito se partió adentro, que es una de las hipótesis, sí lo vería. Lo que pasa es que la historia, la historia del traumatismo era tan exacta de la madre, de cómo se había lastimado la conjuntiva, pero ella estaba seguro porque midió el palito igual a los otros palitos, era tan detallada y tan perfecta que dijimos, no, el palito no se rompió porque ella lo miró para fijarse si no le había quedado un pedazo y era del mismo tamaño que los otros. Así que era como hiper detallada la historia de cómo había sido el traumatismo ese. El día previo por las dudas, a la... un comentario, sí. Un comentario, Martín, a lo que dijiste, de que si se ve o no se ve con la resonancia. Yo me acuerdo porque nosotros lo presentamos en un Congreso Mundial de Ecografía y decían, se hubiera visto con la ecografía si lo hubiéramos hecho la ecografía de inmediato. Pero cuando pasan varios días, el palito deja de tener aire adentro. La madera muerta tiene aire adentro. Esta madera no, ya está embebida, y en la resonancia, como en la ecografía, prácticamente cuesta mucho verla, si es que se ven. En la resonancia se ve, en la tomografía es la que pierde el aire y deja de verse. La tomografía se ve los 2 o 3 primeros días de un fragmento de madera. Después ese fragmento de madera en general se hidrata y tiene una densidad muy parecida. Yo alguna vez le voy a presentar un caso de un palito como este, que lo tengo también, fue uno de los casos de mi fellowship más emblemáticos, porque pasó todas estas cosas que yo les estoy contando. Tincho, y un simple hemograma, Tincho, Andy, un simple hemograma no te hubiera mostrado si era una infección en la órbita, los blancos bastante elevados. Ella venía en seguimiento con un infectólogo conocido de ella, que sí, que le había hecho y veía glóbulos blancos aumentados, solamente eso, y el que definía el tratamiento antibiótico y corticoide en paralelo. Entonces nuestra conducta hasta ahí había sido hacerle toda la parte de nosotros para la diapositiva que seguía, que básicamente hacer la orbitotomía para poder tomarle la muestra, que era lo que él nos solicitaba y que nosotros estábamos completamente convencidos de que se trataba de este absceso, de esta infección, que en la orbitotomía, que no tengo fotos y videos por eso, perdón por eso, pero no lo encontrábamos, que era lo llamativo. Había un poco de secreción, había un poco de pus, había un poco algo de absceso, no era tampoco muy marcado comparado a la tomografía, era más tejido fibrótico y obviamente no se había encontrado ningún grupo extraño. Obviamente sería tenerse muy grande, pero no se encontró absolutamente nada de eso. Se lo veía bastante bien a todo, o sea, nosotros pensamos que iba a drenar un montón de algo, y la verdad que no drenó nada, y se veía todo bastante normalito. Sí, bastante normalita la órbita. Que la cortamos, Cande también quería comentar algo. Ah, no la vi. Martín, ahí ante la sospecha de un cuerpo extraño de madera o de algo, ¿cómo hubieses esperado encontrarte la órbita? No, yo pensé que iba a encontrar un absceso en realidad, pero bueno, no, si hubiera tenido un cuerpo extraño, tal vez una reacción del cuerpo alrededor, porque un cuerpo extraño de madera es celulosa, el cuerpo no lo puede digerir, y genera una reacción de cuerpo extraño, pus, porquerías alrededor del palito, o sea, una reacción purulenta alrededor del palito por el tiempo que llevaba. Yo he quitado un trozo de madera una vez y lo que me dio la sensación es que era como todo muy fibrótico y que se diferenciaban bastante mal los tejidos, ¿no? Como una reacción fibrótica alrededor grande. Bien. ¿Qué? ¿Se aprovecha para tomar biopsia o no? Bueno, ahí fue el claro, lío de este caso. Yo quiero preguntar si esta paciente el día previo al traumatismo estaba todo normal, tenía una cara normal, sin edema, sin un ojo desplazado hacia arriba. Sí, su cara... no tenemos la parte, digamos, fotográfica en nada, sino que en su relato y en sus antecedentes, nada, todo normal, según su relato, nada, personal, antecedentes ninguno. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, algún comentario, ¿sigo? Bien, entonces en contexto de esto y con un cultivo positivo para Propionibacterium agnes, su infectólogo decide seguir tratamiento y comenzar en realidad un buen esquema con clindamicina y dexametasona bioral. La clindamicina la pongo acá en negrita porque lo vamos a ir arrastrando en todo lo que sigue después en la presentación. Esto es en el control postoperatorio, vemos que hay una mejoría muy franca, no solamente anímicamente la paciente estaba mucho mejor, lógico, porque ya su diplopía no era persistente, estaba mucho más contenta, se veía que el edema había bajado, bueno, un mínimo hematoma pequeño ahí, pero
nada. Venía con excelente evolución. Pero, puedo agregar una cosa, perdón, Andy. Como no encontramos ninguna infección, ¿qué hace cualquier persona que encuentra algo que no encuentra nada? Corticoide de depósito. Entonces, triamcinolona, la triamcinolona, igual que con Emilio, cura todo, ¿no, Emilio? Sí, cura todo. Lo que pasa es que si estás pensando en que puede haber una infección, lo único que no tenés que hacer es poner un corticoide de depósito. Ya sé, pero no encontramos absceso ni nada. Entonces dijimos, bueno, buenísimo. No, pues la otra era una inflamación. Lo que yo pensaba que era una inflamación por el aceite del palito. Seguía con el palito. Y dale con Entonces, pusimos corticoide y fíjense como el corticoide la mejoró un montón. No, muy bien. Digamos, Andy. Perfecto. Acá, una tomografía de órbitas control que se había hecho en otro lugar, en otro centro, hay una mejoría muy franca de los tejidos inflamatorios. Bueno, obviamente continúa con algo de inflamación en los tejidos periorbitarios, un aparente engrosamiento del recto inferior, pero después el resto era la única imagen que valía la pena mostrar, una mejoría muy buena. Entonces dijimos, bueno, viene todo bien encaminado, pero como decía recién, este es un caso de Ateneo. ¿Y qué pasó unas semanas más tarde? Vuelve al control con empeoramiento del cuadro, con mayor edema. Ella ya obviamente había empezado toda una parte de mucho miedo, de muy asustada, de un edema mucho mayor, muy conflictiva también estaba, porque bueno, iba a diferentes centros, eso es lo que tenía, muchas opiniones, tenían conocidos en otros lugares que iban diciendo qué tomar, qué no tomar. Con esto de qué tomar y qué no tomar, es donde la clindamicina empieza a tener un papel fundamental en el relato y en el manejo de todos los médicos. ¿Por qué? Porque después de la orbitotomía y con ese resultado de cultivo, se toma la decisión de hacer clindamicina y dexametasona. Y ella insistía que cuando el médico le decía de ir suspendiendo la clindamicina, empeoraba. Entonces, nada, seguían insistiendo, esto es una infección, la clindamicina se suspende y empeora, algo tenemos que hacer. O vemos la forma de rotar el antibiótico, o seguir y demás. Pero hasta ahí no relataba qué había hecho con el corticoide. Y sí, obviamente iba descendiendo el corticoide, y en el descenso del corticoide más la clindamicina había empeorado. ¿Sí? En esta consulta se decide hacer triamcinolona perivulvar derecha, favoreciendo con la idea de esto que hablábamos recién, de tratar de bajar un poco más la inflamación y viendo si mejoraba, pero a las 24 horas el cuadro había empeorado mucho más. Eso cuando ya lo recibo yo en otro lugar de guardia, ya algo no me cerraba. Primero, ya fíjense hasta el aspecto de la mirada cómo fue cambiando de la foto inicial hasta ahora. Estaba muy mal, una diplopía mucho más marcada, con un edema bastante más duro con respecto al edema previo. Yo lo había visto una vez antes de la cirugía y después ahora, y era otra cosa, y ya algo hacía ruido. Ya no importaba. ¿Puedo preguntar, Andy, sí, el origen de la triamcinolona, cuál era la que le pusieron? Si se acuerdan. No es la forcinolona, la forcinolona, Emilio. ¿Por qué? No, porque la forcinolona es segura, pero yo he visto esa misma reacción con las que se preparan en las farmacias. No, es la que siempre usamos. Perfecto. Ya con un cuadro así no tenés que pensar en algo tumoral. Sí, bueno. Ahí cuando vino así, con esas fotos, esta paciente, ya se notaba que no era un edema blando o algo como estaba antes, sino que era una piedra. Y yo estaba saliendo de viaje y Andrés estaba, entonces le digo a Andrés, presentásela a Vigo, porque no me puedo ocupar de ella porque yo estoy saliendo mañana, no me acuerdo cuándo era. Sí. Era indicación de biopsia ahí ya, de ver qué tejido. Pensando en un linfoma, por ejemplo, en algo así. En cualquier proceso, sí, en cualquier proceso tumoral que no era una infección, claramente. Y ahí, a mí lo que me pasó puntualmente, ya yendo un poco más bajando de nivel hacia un residente, era empezar a dudar de todas las cosas que había. Yo sabía que tenía que directamente llamar al médico de staff que estaba de guardia, que en ese caso era mi jefe de servicio, que también es oculoplástica, y decirle, mira, tenemos esta paciente, tenemos que hacer una orbitotomía, bueno, vamos a meterle a quirófano, pedir una imagen, meterle a quirófano y vamos a hacer anatomía patológica, que era lo que nos había quedado pendiente de antes. Pero insistí mucho y, bueno, con ella, ¿qué hice? Gracias al tener el hospital polivalente y muchos amigos en otras especialidades, bajé imágenes con ella, me quedé mientras le hacían la tomografía, y al momento de hacer la tomografía, ya las caras de los chicos y de la persona que le iba a informar, había algo que no cuadraba y no cerraba para todo esto que veníamos hablando. Y entonces vemos como en el corte coronal la lesión mucho más grande, ya con compromiso también obviamente a nivel infraorbitario, realzaba posterior el contraste. No hay una deformidad, o sea, no deformaba claramente el globo ocular, pero bueno, ya era algo que llamaba la atención. Pero sobre todo, a nivel axial, lo que sí era muy franco y muy claro era que
había compromiso extraconal, como ya venía teniendo, pero también con compromiso intraconal. Entonces, esto ya empezaba a tomar otras características. Yo hasta ahí obviamente no tenía ni idea qué podía hacer, pero esto ya se estaba yendo de los límites de los pensamientos que estábamos teniendo y había que seguir tomando conducta. Hasta ahí no contábamos para meterla a quirófano rápidamente, solamente teníamos la opción de tomar la muestra para anatomía patológica y enviarla, pero no para poder hacer congelación. Pero como insistía y todos me decían que acá hay algo raro, busqué un compañero de anatomía patológica que también estaba de guardia y le dije, venite atrás de la puerta y si hace falta, entra para la congelación. Dicho y hecho, orbitotomía transconjuntival, se manda para todas las muestras y en la congelación, porque fue detrás de la puerta, fue una escena muy graciosa mirando por la ventana, lo llamo y le iba a entrar y si, bueno, si me retan porque viniste, me retarán, pero hagamos congelación y salen linfocitos atípicos, lo cual permitió aumentar el tamaño de la muestra y poder mandar para hacer el resto de los estudios. Hasta ahí entonces, nada, obviamente lleno de dudas, lleno de preguntas, un montón de cuestiones, la paciente queda internada en el hospital para hacer todos los estudios, y esto fue en control a 24 horas que hay obviamente tenemos la masa, más una quemosis postoperatoria normal en eso que tenemos en la imagen, y un diagnóstico preliminar, porque esto fue saliendo de a poquito, fue con muchas trabas en los laboratorios, lo cual se fue enviado, porque el Austral no contaba con todo para hacerlo, un síndrome linfoproliferativo con un Ki-67 elevado. Este Ki-67 nos habla de actividad celular, es decir, era muy proliferativo, con mucha actividad, hasta ahí era lo que teníamos. Entonces, se decide, antes de esperar todo el resultado y todos los paneles, estadificarlo oncológicamente. Esto lo puse a modo solamente de ejemplificar, que se hicieron todos los estudios que eran necesarios para estadificarla, pero sobre todo mostrar la imagen del PET, en la cual tengo la misma imagen que les mostré recién del corte coronal orbitario y cómo tenía una lesión orbitaria hipermetabólica en relación a este proceso linfoproliferativo del que estábamos hablando, ¿no? Bueno, entonces, hasta acá, dudas sobre, bueno, tenemos este caso tan extraño y tenemos que esperar un diagnóstico definitivo. ¿Y cómo fue dándose todo este diagnóstico definitivo? Un poquito, con diferentes laboratorios nos fueron mandando información y llegamos un linfoma no Hodgkin extranodal, extranasal, lo que lo convierte todavía aún más raro, porque en realidad nosotros sabemos que los linfomas en realidad dentro de la clasificación serían nasales, pero en esta paciente, dentro de las imágenes, como dato de color, tenía una sinusopatía poco clara, que en Ateneos Conjuntos se decidió no hacer una laringoscopía, dejarla así, por eso se lo clasifica como extranasal solamente, con estos marcadores que lo definen como linfoma NKT, de extrema rareza, con un Epstein-Barr positivo. El Epstein-Barr positivo está presente en el 100% en estos casos de linfoma por reactivación, genera proliferación celular, con el Ki-67 que veníamos hablando elevado. Y con todos los estudios previos de todo normal, tomografía, solamente el PET que captaba en la imagen orbitaria y demás, orbitario primario. Entonces teníamos todo este linfoma en una órbita de un paciente, en un caso extremadamente raro, que obviamente venía cayendo en varios errores de diagnóstico presuntivos e ideas hasta que llegamos a esto, ¿no? Andy, ¿qué porcentaje de linfomas primarios se ven en el ojo? De los linfomas en general, ¿qué porcentaje se ven como primarios en el ojo? ¿De primarios como NKT? En la órbita, sí, como este. No, es súper infrecuente. Son los menos infrecuentes. De hecho, es rarísimo. Es rarísimo. La mayoría de los linfomas a nivel orbitario son linfoma tipo B. El NKT es rarísimo y eso es lo que sigue ahora, porque nos llevó a buscar entre los hematooncólogos y nosotros mucha información acerca de esto, porque la rareza de esto, bueno, ¿qué hacemos, no? ¿Por cómo nos manejamos? ¿Qué quimioterapia elegimos y hacemos, no? Entonces, puse a modo de ejemplo estos dos trabajos que por ahí son los que más juntan información de varios casos, todos linfomas orbitarios primarios NKT, y lo que tomaban como tratamiento era tratamiento quimioterápico de radioterapia y CHOP, y supervivencia meses a un año. Todos tenían esta supervivencia, no más de un año, como mucho, 13 meses creo que era el que más había tenido esto, lo cual estábamos en una situación compleja y teníamos que empezar a salir a buscar opciones. Es por eso que el hematoncólogo del hospital decide hacer una interconsulta con el médico Stephen Horwitz, muy amable, un tipo súper predispuesto, que hicimos un Zoom, nos conectamos, charlamos, y hablaba mucho de cosas muy interesantes, y bueno, por lo menos a mí me pareció muy interesante de cosas que fueron surgiendo. Obviamente, primero, de la infrecuencia del caso. Segundo, ¿qué sugería él como tratamiento? ¿No? Que en vez de usar R-CHOP, como se había usado en la mayoría de los casos, él para casos de linfoma NKT primarios,
había usado técnicas de SMILE modificado, que ahora le voy a dedicar 2 segundos, con radioterapia, ¿no? Recomendaba un poco más de 2 ciclos. Esto también llevó a la discusión, porque primero había que descartar el compromiso del sistema nervioso central, ¿no? Que se descarta con una punción lumbar. Después, obviamente, se habló del compromiso nasal o extranasal para ver, sobre todo, qué dosis ellos definían dentro de la quimioterapia, digamos, ¿no? Eso era lo que había que terminar de cuadrar. Y una cosa que llevó a una discusión de muy buenos minutos, que estaría bueno a ver qué opinan ustedes, si ya tuvieron casos así, o qué piensan en su conocimiento, el origen de esto. Pues estamos hablando de una paciente que tuvo una lesión con un palo de difusor en la carúncula que empieza con una inflamación. Bueno, lo que para mí es lo más lógico pensar es, esas células ya estaban, las células, digamos, los linfocitos atípicos ya estaban, y todo este proceso inflamatorio, este Epstein-Barr positivo y demás, genera la cascada inflamatoria que termina generando el linfoma orbital de esta paciente. Pero ahí no hay una forma, un marcador o algo de estudiar específicamente esto. ¿Qué fue primero? ¿Cómo se fue surgiendo todo esto? ¿No? Alguien que se dedica a esto, que se plantea esta duda, me pareció, bueno, a mí me pareció muy bueno. Entonces, ¿qué pasaba con este caso? Y acá es donde entra su obra social en Argentina, que le hizo aún todavía más difícil. Estas dos son las técnicas que usan de quimioterapia, perdón, los protocolos que usan de quimioterapia SMILE y el SMILE modificado. A fines prácticos, ¿qué cambia entre uno y otro? El original y el modificado cambia la asparaginasa, que es una de las drogas que se usa dentro de la quimioterapia. Y ahora les digo por qué la nombro, pero ¿cuál es la gran diferencia? Primero la radioterapia, el SMILE modificado sí usaba radioterapia, y después la cantidad de ciclos que se hacía según el grado, en este caso 2, por ejemplo, de quimioterapia, ¿no? Se define en conjunto SMILE modificado, es decir, contar con toda esta columna. Lamentablemente la obra social y ella no podía pagar la asparaginasa, que es carísima, entonces fue una mezcla de hacer un SMILE, pero con radioterapia, con los ciclos de SMILE modificado. Entonces sería como un SMILE modificado. ¿Qué pasó? Al primer ciclo, mucha intolerancia gastrointestinal. ¿La otra asparaginasa es más barata, Andy? ¿La que le dieron? Sí, la L-asparaginasa es mucho más barata. Sí, la L. Entonces, bueno, fue como mezclarlo un poquito, ¿no? 2 ciclos de SMILE modificado, con mucha intolerancia digestiva, pero ¿qué pasó? Al segundo ciclo se la vuelve a estudiar y se habla de remisión completa. Es importante entender esto. Se había planteado que si bien iba a ser entre 2 y 4 ciclos, al segundo se frena, porque habían visto que había una remisión completa y le dio el pie para hacer radioterapia. Bueno, obviamente esto no termina acá. Perdón, PET control, todo perfecto, lo que decía recién, ya la lesión, no había una lesión hipermetabólica, no captaba, las imágenes estaban libres, estábamos todos contentos diciendo qué caso, lo presentemos ya, tenemos que escribirlo, presentarlo, anduvo muy bien, y control en 3-4 meses. Se adelanta el control, 4 meses después, esto fue exactamente el viernes, que cae a la guardia del Austral, con un cuadro de cervicobraquialgia derecha. Se estudian imágenes, y en las imágenes se ven, que no las tengo porque me lo iban a mandar hoy, pero recién se están despertando, toda la cadena ganglionar cervical completamente tomada, lo cual le generaba este cuadro de cervicobraquialgia derecha, y un nódulo mamario en Weierstrass 4B, que es muy subjetivo de malignidad. Entonces, ¿qué pasa acá? Primero la duda, recaída, progresión, y segundo, se abre todo también la idea del tratamiento, porque la paciente no había completado todos los ciclos que se había hablado inicialmente. Llevábamos 2. ¿Qué se hace? ¿Se completa hasta llegar a los 4 o cambiamos de estrategia de quimioterapia? Pero ahora empieza a aparecer otra cosa, porque en realidad termina con la quimioterapia. Si tiene la suerte de ser respondedora y sensible a todo esto, tendría que pasar a trasplante autólogo de médula ósea. Y en líneas generales, todos sabemos que el pronóstico, primero, el cuadro general que tiene la paciente, más paciente que llega a un trasplante autólogo de médula ósea en este contexto, el pronóstico no es muy bueno. Entonces, para mí, ¿qué me pasó desde mi lugar con este caso? Como conclusión importante, que aún con presunción de enfermedad infecciosa determinante en la anatomía patológica, ¿qué le habría cambiado el pronóstico? No lo sé, pero bueno, esto es lo que lleva al aprendizaje. A mí, todavía como oftalmólogo general, es súper importante esto. Y lo que me parece todavía más, que es lo que le pregunto a ustedes, a ver qué opinan, si tienen algunos casos o han escuchado y demás, ¿qué fue primero, no? Andy, yo tengo una pregunta. ¿Eso BIRATS qué vendría a ser? No sé. BIRATS es la forma de clasificación de los nódulos mamarios mamografía.
Había RH 1, 2, 3, 4, en función del grado, te habla de criterio de sugestivo de malignidad. Entonces, pero ¿eso es un nódulo mamario de la mama o puede ser algo linfoproliferativo en la mama? Es un nódulo mamario que puede ser algo linfoproliferativo. ¿Sí? Pero bueno, habla de algo maligno. Eso no está estudiado todavía, ¿no? Claro. No. Así se hizo la punción. De ahora. Sí. Se hizo la punción mamaria el sábado. O sea, qué casualidad tiene un palito y después tenía algo linfoproliferativo y ahora un nódulo en la mama. A ver, yo creo que el palito es lo que los gringos llaman el red herring. Es esa cosa que te hace encarar un diagnóstico apuntando a otra cosa, no mirás para el costado, no se te ocurre nada, hasta que después obviamente se comportó mucho peor, pero todo por el detalle que le había puesto al palito, a todo eso, más el tema de que se mejoraba con los antibióticos y los corticoides. Bueno, claramente nos hizo llevar en una dirección donde uno no se replantea hasta que después era evidente que no era eso. Pero la verdad que lo traemos por cómo nos equivocamos en el diagnóstico inicial, porque no pensamos en la parte, en otra cosa que no fuera una infección o una reacción inflamatoria. Igual visto desde la distancia, no se me ocurre que hubiera actuado distinto, porque si llega otro paciente así, ¿llamarías un patólogo para tener ahí o primero harías una cirugía exploratoria? Le sacas una muestra diferida, le mandas un pedacito para anatomía patológica, que no cuesta nada. Ahí sí. Sí. Sí, a mí una cosa que quiero remarcar acá, porque que es lo que te comentó Pato en el medio de la discusión. Si uno sospecha una infección orbitaria, en general era un ojo muy calmado, era un ojo blanco, no había eritema, no había... Bueno, había edema, pero no demasiado. Es como que no era un ojo que chillaba, ¿no? Pensando en una infección de esa magnitud. Puede ser un hongo, puede ser cualquier cosa con un vegetal. Hay muchas cosas que pueden pasar. Está bien lo que dicen, pero mirándolo de nuevo, una presentación así pensaría lo mismo. La única cosa que uno aprende acá es que siempre por si acaso mandar anatomía patológica algo más por cualquier cosa. No, y aparte la paciente ya venía recibiendo tratamiento con antibiótico. O sea, no es que llegaba virgen de tratamiento. Claro, su médico de cabecera era el infectólogo que la mandó y bueno, fue muy difícil la aceptación de que la clindamicina no era su solución, porque era una cosa intensa, porque me mostraba los mensajes y la llamada del infectólogo diciendo que no te suspenda la clindamicina, y un conocido que vivía de ello acá en España, que trabaja en un laboratorio, quería remitirle las muestras, pero ella le dijo, no, pero yo vi un caso que respondía a clindamicina, así que está ahí. Fue todo un lío, porque quería hacernos a tratar, bueno, los clínicos dijeron, vamos a ir con la clindamicina, no tiene indicación, pero nada. Pero no pasa nada. Bueno, entre otras cosas interesantes para tener acá, hubo una época en que se empezaron a tratar los linfomas con antibióticos, porque hubo unas publicaciones de italianos que veían revisión de los linfomas con antibióticos. Entonces hay como una arista más a todas estas cosas que vimos con ella, porque fue insólito lo bien que respondió al corticoide de depósito y al drenaje, entre comillas, que nosotros le hicimos, porque después de la orbitotomía la paciente estuvo un tiempito relativamente bien y como mejorándose. Más dijimos, listo, está curada, ¿entendés? Hizo el pequeño empujoncito para que su sistema inmunológico termine de sacar lo que miércoles tenía ahí, que nunca vamos a saber qué era, pensamos. Y miren en qué terminó, pobre. Sí. Igual un linfoma NKT es una sentencia, como decía ahí, pase lo que pase, y es una lástima por ella, pero el diagnóstico no hay nada en la literatura que sea muy alentador con ella. Bueno, quiero no verlos. Perdón. Ande. Quiero dar la forma, por dónde abordaron fondo de saco inferior. Sí. Todas fueron, transconjuntivales. Sí. Tuvo el caso, Andy, de un paciente joven que empezó como un linfoma uveal. Le hizo una vitrectomía diagnóstica, se confirmó el diagnóstico, y a los 2 meses era un NKT también, a los 2 meses hizo un compromiso orbitario, cerebro, y se murió. Así, fugaz. Sí. Bueno, él es lo que están barajando con ella. Tenía hoy control y demás con todos los resultados de los estudios, pero la ven muy mal por la velocidad y por las características de imágenes,
que no le dan más que un par de meses. Y le van a hacer, estimo que le van a hacer biopsia del nódulo. Sí, ya se le hicieron el sábado, pero ya todavía se no hicieron. tenían nada. Claro. Se hicieron el sábado, okay. Todas las imágenes el fin de semana, como fue fin de semana largo, recién hoy tenía todo. Pero bueno, se están entrando al consultorio, por eso no. No, tranquilo. Y como pregunta, aunque yo creo que no hubiera servido para nada, pero si hubiera habido una resección inicial de todo ese nódulo, el pronóstico yo creo que no cambiaba en nada, ¿no? Siendo tan agresivo. Exactamente. Los linfomas, digamos, no se curan por cirugía, quimioterapia más que nada, no se curan quirúrgicamente, claro. Sí. Es una enfermedad de sus células hemáticas, es una mierda lo que tiene. No, aparte es súper agresivo el subtipo que tiene. Sí. En todo caso, esas varillas aromáticas son muy peligrosas. Claro. No a las varillas. Fíjate cómo, porque nosotros siempre contamos también que cuando vos tenés el diagnóstico de un rhabdomiosarcoma en un chico, la mitad de esos chicos, los padres te dicen que las últimas 2 semanas se pegaron un golpazo. ¿Por qué? Porque están en esa edad, a los 7 años, donde, claro, aparecen con el ojo así, y si uno se empieza a indagar, seguro que se dieron un cabezazo contra alguien. Entonces, una de las cosas que siempre uno dice es, ojo con esos cuentos, porque a veces uno va todo por una cosa traumática, o dice, no, debe ser una inflamación por el golpe que se dio, y no pedís las imágenes, etc. Entonces, como los cuentos de los pacientes, no es los cuentos, es la historia clínica, que uno le presta mucha atención, y casi siempre sirve un montón. En este caso nos despistó, a mí por lo menos, o sea, con 25 años haciendo esto, digo, semejante salame que me dejé llevar, pero era tan vívido el relato del palito, que yo dije, listo, es el palito, no hay otra cosa. Hasta foto de la lesión tenía. ¿Te acordás que yo un Ateneo lo llamé qué boludo, cómo no me di cuenta, ¿no? Después de 25 años también, pero bueno, cada tanto pasa y hay que considerarlo. Hay que compartirlo, hay que compartirlo para reducir que las chances nadie de que vuelva a ocurrir. Sí. 25 años no es nada, Pincho. Como dije yo, en la tranquilidad a cualquier idiota le pasa. A cualquier idiota le pasa, y creo que no, la historia, estoy seguro que su historia de esta enfermedad no cambió nada por esas 2 semanas que se perdieron, pero bueno. Otro detalle con el germen ese que pensaron inicialmente, a partir de hace un par de años se llama Cutibacterium acnes y no Propionibacterium, a partir de los dermatólogos, para diferenciarlo de otras especies. Sí, cosa que lo charlé con el infectólogo que le estuvo llevando, le comenté esto y nada, era un poco, no sé cómo decirte, reticente al cambio y cambio de estrategias, por eso nunca le cambié el antibiótico tampoco, y le comenté y me dijo, no, para mí se llama de esta manera y lo vamos a seguir así, y bueno. Va en contra de la literatura mundial, pero que cada uno ¿Cómo se llama ahora? Cutibacterium. Cutibacterium. Cuti por cutícula. Bueno, espectacular el caso, Andy. Espero no guardamos tu caso para la... Obvio. Ateneo. Muy bueno, Andy. Muy bueno. Horrible tu caso, Andy. Perdón, voy a intentar. Horrible. Cierren con algo más alegre, vamos. Sí, tal cual. Teníamos uno que era fácil, excelente. Pero se nos acabó el tiempo. Hay uno que se arreglaba. Para la próxima. Conéctense la próxima. Muy bueno. Bueno, buena semana corta para todos. Bueno, chao. Chao. Un placer. Gracias.